Entonces vi una puerta al fondo entreabierta. Nunca debí entrar. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por decenas de velas negras. Había figuras extrañas dibujadas en el piso, con algo rojo oscuro. Fotos de personas clavadas en las paredes, animales muertos dentro de recipientes. Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat, ustedes mis sombras. Pueden enviar todas sus historias al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com y al WhatsApp de Las Sombras +57 320 340 9811. Importante que tengan un título descriptivo para yo saber cómo clasificar las historias. Comencemos. Nunca había creído en la brujería. Crecí en un barrio popular de Cali donde todo el mundo habla de amarres, limpias y entierros. Pero para mí eso era excusas para justificar desgracias, hasta que le pasó a mi hermano Julián. Y lo digo así, sin adornos. Yo vi cómo ese hombre se fue apagando como si alguien le estuviera arrancando la vida poquito a poquito. Todo empezó en 2019. Julián tenía una pequeña cafetería cerca de una universidad. Nada lujoso, pero le iba muy bien. Siempre había estudiantes, música suave, olor a pan recién hecho. Él era de esos tipos que caían bien apenas hablaban, sonreía todo el tiempo. Ahí conoció a Lorena. Ella llegaba casi todos los días. Una mujer callada, unos 30 años, piel muy blanca, cabello negro larguísimo. Nunca miraba a nadie directamente, siempre pedía lo mismo, café negro sin azúcar. Mi hermano empezó a salir con ella a las pocas semanas. Al principio parecía todo normal, incluso demasiado perfecto, pero después comenzaron las cosas raras. Lorena se ponía furiosa si Julián no le contestaba rápido. Revisaba sus redes, le armaba escándalos por cualquier mujer que comentara una foto. Una vez lo llamó 40 veces seguidas mientras él estaba ayudándome en una mudanza. Luego vino lo peor. Mi hermano comenzó a cambiar. Dejó de dormir bien. Se despertaba arañándose el pecho. Decía que soñaba con una mujer parada al lado de la cama mirándolo fijo. No hablando, solo mirándolo. Después aparecieron los olores. Un olor horrible a podrido dentro de su apartamento. Pero solamente en su cuarto. Revisamos tuberías, basura, comida dañada. Nada. El olor aparecía en la madrugada y desaparecía al amanecer. Una noche fui a quedarme con él porque estaba muy nervioso. Recuerdo perfectamente esa madrugada. Eran como las 3 a.m. cuando escuché algo en la cocina. Pensé que era Julián, pero él estaba dormido en el sofá. Me levanté y vi las sillas ligeramente movidas, como si alguien hubiera pasado corriendo. Y el olor era como carne dañada mezclada con tierra mojada. Entonces escuché un susurro. No entendí las palabras, sonaba como una mujer rezando muy rápido. Encendí la luz y todo quedó en silencio. No le dije nada a Julián porque pensé que estaba sugestionado por tantas historias. Pero 2 días después encontró algo enterrado en una maceta del balcón. Era un pequeño paquete envuelto en tela roja. Dentro había cabello, uñas, una foto de él doblada y un corazón de animal atravesado con alfileres. Todavía recuerdo cómo se le puso la cara cuando abrió eso. Fue la primera vez que vi verdadero terror en alguien. Él llamó a Lorena inmediatamente. Ella negó todo, al principio. Pero mientras discutían por teléfono, Julián puso el altavoz y escuché algo que nunca se me olvidará. Ella dijo: "Tú no me vas a dejar, y si me dejas, no vas a ser feliz con nadie". Lo dijo tranquila, como si estuviera diciendo una verdad inevitable. Mi hermano terminó con ella esa misma noche. Ahí empezó el infierno de verdad. En menos de un mes, la cafetería empezó a irse a pique. Clientes de años dejaron de ir sin razón.
La máquina de café se dañó 3 veces en una semana. Se inundó el local por una tubería que jamás había fallado. Un empleado robó dinero y desapareció. Pero lo más raro era Julián. Cada día estaba peor físicamente. Bajó casi 10 kilos. Tenía ojeras negras. Decía que sentía que alguien se acostaba a su lado en las noches. A veces despertaba con moretones en las piernas. Una madrugada me llamó llorando. Llorando. Mi hermano jamás lloraba. Fui corriendo al apartamento y lo encontré sentado en el piso de la ducha temblando. Me mostró el espejo del baño. Por dentro, empañado, había una frase escrita con un dedo. Regresa. Yo mismo la vi y no había nadie más en el apartamento. Ahí fue cuando mi mamá decidió llevarlo donde una señora en un pueblito cerca de Palmira. La mujer era conocida por quitar trabajos. Yo me burlé todo el camino, hasta que entramos en esa casa. Olía a tabaco y ruda quemada. Había santos, velas derretidas y vasos de líquidos oscuros. La señora apenas vio a Julián, se quedó callada. Después dijo algo que me heló la sangre. ¿Quién te enterró el muerto? Mi mamá empezó a llorar. La señora explicó que alguien había hecho un trabajo fuerte para amarrarlo y destruirle la vida. Dijo que incluso habían usado tierra de cementerio. Yo seguía sin creer, hasta que empezó la limpieza. La mujer rezaba mientras pasaba ramas por el cuerpo de mi hermano. De repente Julián empezó a vomitar. No era un vómito normal. Salieron cosas negras, espesas, con un olor insoportable y mezclado entre eso, cabello. Muchísimo cabello. La señora no se sorprendió, solo dijo, ya comenzó a salir. Esa noche dormimos en casa de mi mamá y pasó algo que todavía me cuesta contar. Como a las 2 de la mañana, escuchamos que golpeaban la puerta principal. 3 golpes secos. Mi mamá pensó que era un ladrón, pero cuando miramos por la ventana no había nadie. Y entonces escuchamos la voz de Lorena afuera. Julián, suavecito, como si estuviera sonriendo. Mi hermano casi se desmaya. No abrimos. Pero la voz siguió caminando alrededor de la casa durante varios minutos, llamándolo. A veces llorando, a veces riendo. Cuando amaneció encontramos tierra negra regada frente a la puerta y un ramo de flores marchitas amarrada con un hilo rojo. Después de varias limpias, Julián mejoró. Lentamente volvió a comer, a dormir, a verse como él mismo. Nunca recuperó el negocio porque terminó quebrando y cerró la cafetería, pero al menos él seguía vivo. Pensamos que todo había terminado. Hasta 6 meses después, Lorena apareció muerta en un apartamento arrendado. Dicen que la encontraron rodeada de velas apagadas. Encontraron decenas de fotos de él dentro del lugar. Fotos pegadas en las paredes, debajo de la cama, dentro de un congelador. También encontraron figuras hechas con cera negra y frascos llenos de tierra. Pero hubo algo que nadie pudo explicar. En una libreta vieja, habían páginas enteras con el nombre de mi hermano escrito cientos de veces. En la última hoja, la policía encontró una frase repetida una y otra vez. Si no eres mío, te vienes conmigo. Si no eres mío, te vienes conmigo. Mi hermano se fue de Cali poco después. Nunca volvió a tener pareja seria. Y hasta el día de hoy duerme con las luces encendidas. La historia que voy a contar pasó en el sur de México, en un pequeño pueblo del estado de Veracruz. Y aunque han pasado casi 15 años, mi familia todavía evita hablar del tema cuando estamos todos reunidos. Y porque, honestamente, creo que nunca logró escapar de eso. Mi tío tenía una carnicería bastante conocida. No era rico, pero le iba muy bien. Siempre tenía clientes, camionetas descargando mercancía, empleados entrando y saliendo. Era un trabajador muy orgulloso de lo que había construido. Pero tenía un defecto. Le gustaban mucho las mujeres. En especial una muchacha llamada Maribel. Ella trabajaba en una tienda cercana y llevaba años obsesionada con él. Todo el pueblo lo sabía. Le llevaba comida, le escribía cartas, lo esperaba fuera del negocio, pero mi tío nunca quiso nada serio porque estaba casado. Con el tiempo ella empezó a ponerse rara. Decía cosas incómodas. Una vez, delante de otras personas, le dijo:
tú vas a terminar conmigo aunque sea muerto. Todos se rieron en ese momento. Meses después comenzaron las desgracias. Primero murieron 2 vacas que mi tío había comprado. Se enfermaron de la nada y amanecieron hinchadas, con espuma negra saliéndoles por el hocico. Luego empezó a perder dinero. Clientes antiguos dejaron de comprarle. Encontramos moscas y gusanos, la carne se dañaba rapidísimo aunque estuviera refrigerada. Mi abuelo decía que alguien le había trabajado el negocio. Mi tío se burlaba. Hasta la mañana en la que encontraron algo enterrado bajo la entrada de la carnicería. Yo estaba ahí. Los albañiles estaban rompiendo una parte del piso porque había humedad. De repente, alguien gritó. Había una bolsa negra envuelta con un hilo rojo. Cuando la abrieron, casi todos salimos corriendo por el olor. Adentro había restos de animales, fotos de mi tío llenas de agujas y una cosa que parecía un muñeco hecho con carne podrida. Pero lo peor era que tenía cabello real cocido, cabello de mi tío. Mi abuelo obligó a cerrar el negocio ese mismo día. Esa noche comenzaron los sueños. Mi tío decía que veía a una mujer parada en la esquina del cuarto, completamente inmóvil. Describía el cabello mojado tapándole la cara y los pies llenos de barro. Después empezó a escuchar golpes en el techo, todas las noches, siempre a las 3 de la mañana. Como si alguien caminara despacio encima de la casa. Mi tío pensó que eran gatos, hasta que en una madrugada escucharon que arrastraban algo pesado, algo enorme, encima del techo de la mina. Mi tío salió con una linterna y un machete. No encontró nada, pero sí vio huellas humanas, descalzas, marcadas con barro en el techo. Lo recuerdo porque el día siguiente subieron varios vecinos y todos la vimos. Parecían las pisadas de alguien que hubiera caminado lentamente de un extremo al otro de la casa y desapareció. Después de eso, mi tío empezó a enfermarse. Los médicos no encontraban nada, pero él se consumía. La piel se le puso gris, tenía los ojos hundidos. Decía que tenía agujas clavándosele en la espalda mientras dormía. Y siempre repetía lo mismo. Ella no me quiere dejar. Una noche yo me quedé en esa casa porque mis papás habían salido del pueblo. Dormía en la sala. Como a las 2 de la mañana me despertó un olor horrible. Era como drenaje mezclado con animal muerto. Entonces escuché que alguien lloraba. Pensé que era mi tía. Pero el llanto venía del patio. Me asomé por la ventana y vi una mujer sentada junto al lavadero. No le veía la cara porque tenía el cabello cubriéndola completa. Estaba quieta, completamente quieta. Sentí un frío horrible en el cuerpo. Quise pensar que era una persona real, hasta que escuché los pasos detrás de mí. Era mi tío. Cuando vio hacia el patio, se quedó congelado. Nunca olvidaré su cara. Parecía que estaba viendo al diablo. La mujer empezó a mover los hombros como si estuviera riendo bajito. Y luego levantó lentamente la cabeza. Pero no tenía rostro, solo oscuridad. Mi tío gritó tan fuerte que despertó a toda la casa. Cuando encendieron las luces, ya no había nadie. Pero en el piso del patio quedaron marcas húmedas, como si alguien hubiera estado arrodillado ahí durante horas. Después de eso, lo llevaron donde un brujo en una zona rural cerca de Catemaco. Y si conocen algo de México, saben la fama que tiene ese lugar con la brujería. El hombre apenas vio a mi tío, dijo: le hicieron trabajo de muerte. Nos explicó que alguien había usado sangre animal, tierra de panteón y prendas personales para destruirle la vida lentamente. Y luego preguntó algo que dejó a todos helados. ¿Quién es la mujer que quiere llevárselo? Mi tío empezó a llorar, un hombre enorme, orgulloso, llorando como un niño. Durante la limpia pasaron unas cosas espantosas. Las velas se apagaban solas. Los perros afuera comenzaron a aullar al mismo tiempo y en un momento mi tío empezó a convulsionar. Mientras se revolcaba en el piso, habló con una voz que no parecía suya. Era una voz femenina, rota, ronca, y dijo: si no es mío, no será de nadie. Mi tía salió corriendo del miedo. Yo también quería irme, pero estaba paralizado. El brujo siguió rezando mientras le echaba alcohol y humo encima. Mi tío vomitó algo negro y espeso con un olor insoportable, y entonces se desmayó. Nos dijeron que el trabajo era muy fuerte y que quizás ya era tarde. 2 semanas después encontraron a Maribel muerta en su casa. Supuestamente se había
cuidado. Pero la vecina que encontró el cuerpo contó algo horrible. Dijo que el cuarto estaba lleno de velas negras y fotografías de mi tío pegadas en las paredes, y que había dibujos hechos con sangre alrededor de la cama. La policía nunca habló mucho del tema, pero lo verdaderamente aterrador vino después. Porque aunque Maribel murió, las cosas no terminaron. Los golpes en el techo continuaron durante años. A veces encontraban tierra de cementerio frente a la puerta, y en varias ocasiones mi tío despertó con arañazos frescos en el pecho, profundos, como hechos por uñas humanas. Él jamás volvió a ser el mismo. Dejó la carnicería, se volvió alcohólico, dormía con la televisión encendida porque decía que si todo quedaba en silencio, escuchaba a Maribel respirándole cerca de su cama. Murió en 2021, infarto, según el médico. Pero mi tía juró que antes de morir él estaba mirando fijamente una esquina del cuarto, como si alguien estuviera esperándolo ahí, y sus últimas palabras fueron: "Ya vino por mí". Mi mejor amigo desapareció durante 9 días en la selva del Perú. Cuando regresó, ya no era la misma persona. Y aunque oficialmente dijeron que había sufrido un episodio psicótico por aislamiento, los que lo vimos después sabemos que algo más volvió con él. Algo malo. Esto pasó en 2017. Mi amigo se llamaba Tomás y trabajaba grabando documentales para internet. Era uno de esos tipos obsesionados con encontrar historias extrañas, curanderos, rituales antiguos, pueblos abandonados, cosas así. En ese tiempo, él estaba haciendo un reportaje sobre brujería amazónica cerca de Iquitos. Yo fui con él porque manejaba cámaras y sonido. La idea era entrevistar a un anciano que supuestamente hacía trabajos para empresarios, políticos y narcotraficantes. Amarres, maldiciones, rituales de protección, cosas pesadas. Los locales no querían hablar mucho del tema. Cada vez que preguntábamos por el hombre, la gente se persignaba o cambiaba de conversación. Una señora incluso nos dijo: "Si van donde él, no acepten comida y no miren los altares". Pensamos que exageraba. Qué imbéciles fuimos. El viaje fue larguísimo. Primero carretera, luego río en una lancha vieja. Mientras más avanzábamos, más silenciosa se volvía la selva. Ni siquiera escuchábamos pájaros. Llegamos a una comunidad pequeña de casas de madera levantadas sobre pilotes. Ahí nos esperaba un muchacho flaco que decía ser sobrino del brujo. Nos llevó caminando hasta una choza apartada entre los árboles, y desde que entré sentí algo raro. El aire olía a sangre seca y plantas podridas. Había figuras hechas con huesos colgando del techo, frascos con líquido oscuro, animales disecados, pero lo peor eran las fotografías, decenas, pegadas en las paredes, fotos de personas desconocidas con los ojos tachados. Tomás estaba fascinado. Grabó todo. El anciano apareció después de unos minutos, bajito, extremadamente delgado, piel llena de manchas, tendría más o menos 80 años. Pero sus ojos, nunca he visto ojos así, parecían enfermos, como si estuvieran cubiertos por una película blanca. Nos dijo que hacía favores para quien pudiera pagarlos. Gente que quería dinero, venganza, amor, muerte, así, directo. Tomás creyó que era puro teatro y empezó a hacer preguntas incómodas. Se burlaba un poco. Error enorme. El viejo lo quedó mirando muchísimo rato antes de decir: "Tú no respetas lo que vive aquí". Después señaló la selva. No entendí por qué, pero sentí miedo real. Esa noche nos quedamos en una casa comunitaria, y ahí empezaron las cosas raras. Tomás dijo que escuchaba silbidos afuera. Yo no escuchaba nada. Después dijo que alguien caminaba alrededor de la casa, pasos lentos sobre el barro. Cuando salimos con linternas no había nadie, pero sí encontramos algo. Gallinas muertas, 5, acomodadas en fila frente a la puerta, con las cabezas giradas completamente hacia atrás. A la mañana siguiente, Tomás estaba distinto, muy callado, casi no hablaba, y seguía mirando constantemente hacia la selva, como si alguien lo estuviera observando desde ahí. Le dije que no fuéramos. No quiso.
Decía que necesitaba terminar el documental. Esa noche desapareció, así de simple. Desperté y su hamaca estaba vacía. Pensé que había salido al baño, pero pasaron horas y no volvió. La comunidad entera salió a buscarlo. Encontramos sus botas junto al río, nada más. Durante 9 días lo buscaron policías, pescadores y habitantes de la zona. Nadie encontró rastro. En esos días comenzaron cosas horribles en la comunidad. Los perros lloraban mirando hacia los árboles. Los niños despertaban diciendo que había un hombre mojado parado afuera de las ventanas. Varias personas escuchaban silbidos durante la madrugada. Siempre el mismo silbido, 3 notas largas. La gente empezó a decir que la selva se lo había quedado, pero el 10º día apareció, solo, caminando descalzo por la orilla del río. Estaba extremadamente flaco, lleno de rasguños, tenía fiebre altísima, pero lo más aterrador era su expresión. No parecía reconocerme. Nos miraba como si nunca hubiera visto seres humanos. Cuando intenté abrazarlo se apartó violentamente y dijo algo muy raro. No debieron dejarme volver. Pensamos que deliraba. Lo llevamos a Iquitos y luego regresamos a Lima. Ahí comenzó el verdadero horror. Tomás ya no dormía. Pasaba noches enteras sentado en la oscuridad. A veces hablaba solo en un idioma que ninguno entendía. Otras veces se quedaba mirando rincones vacíos durante horas. Y empezó el olor, un olor húmedo, como tierra podrida, siempre alrededor de él. Una madrugada me llamó llorando. Fui al apartamento. Lo encontré temblando en el suelo de la cocina. Me señaló el techo. Había barro fresco, pegado sobre él, como si alguien hubiera caminado descalzo ahí arriba. Entonces escuchamos el silbido, dentro del apartamento. Suave, lento, 3 notas largas. Tomás empezó a gritar desesperado. No lo escuches, no lo escuches. Yo sentí un terror tan fuerte que apenas podía mover. Las luces comenzaron a parpadear y algo golpeó la pared del cuarto. Un golpe tan duro que hizo caer un cuadro. Salimos corriendo esa noche. Después de eso, Tomás empeoró rápido. Decía que veía personas paradas junto a la cama, gente cubierta de barro, personas sin ojos. Y repetía constantemente, ellos creen que todavía les pertenezco. Su familia intentó internarlo. Fui a visitarlo por última vez. Estaba sentado en la sala completamente a oscuras, solo iluminado por la televisión sin sonido. Me dijo, ¿sabes qué había en la selva? No respondí, entonces sonrió, pero no parecía él. No era un brujo, era una puerta. Después me contó lo que supuestamente ocurrió durante esos 9 días. Dijo que despertó en medio de la selva rodeado de personas desnudas cubiertas de barro negro, que caminaban alrededor de él silbando. Decía que no tenían ojos, solo huecos oscuros, y que el anciano estaba ahí observando. Según Tomás, el viejo le explicó que algunas personas son ofrecidas para ciertas cosas que viven en la selva, y que una vez te ven, nunca dejan de seguirte. Yo pensé que estaba completamente loco. Mientras hablábamos, escuchábamos pasos mojados en el pasillo del apartamento, lentos, arrastrándose. Tomás comenzó a llorar y susurró, «Ya me encontraron». Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Entonces alguien silbó. 3 notas largas. No abrimos y de repente algo arañó la madera desde afuera, despacio, como uñas humanas. Después, silencio total. Cuando finalmente reuní valor para abrir, no había nadie. Pero el piso del pasillo estaba lleno de huellas de barro, descalzas, que venían desde las escaleras. Y terminaban exactamente frente a la puerta de Tomás. Nunca volví a verlo. 2 días después desapareció otra vez, pero dejaron de buscarlo al poco tiempo. Han pasado años y todavía, algunas madrugadas, recibo llamadas de un número desconocido. Cuando contesto no habla nadie, solo escucho una respiración y ese maldito silbido. Mi abuela decía que en algunas partes de Paraguay hay gente que no hace brujería para enamorar ni para enfermar. Lo hacen para robarte la suerte.
Yo me reía cuando lo decía, hasta lo que pasó con mi primo Diego. Él tenía 27 años y era de esas personas a las que todo le salía bien. Había abierto un pequeño taller de motos cerca de Encarnación y en menos de 2 años ya tenía empleados, clientes fijos y dinero suficiente para empezar a construir su casa. Pero había alguien que lo odiaba, su vecino, un hombre llamado Eusebio. Viejo, callado, siempre vestido de negro aunque hiciera calor. Vivía solo en una casa de madera al final de la calle. La gente del barrio decía que trabajaba con cosas oscuras. Nadie se acercaba mucho. Había rumores de animales encontrados abiertos cerca de su patio. Gente que juraba escuchar rezos en guaraní durante la madrugada. Incluso decían que varias personas que pelearon con él terminaron arruinadas. Diego no creía en nada de eso y cometió el error de burlarse. Todo comenzó por una discusión absurda. Mi primo estacionó una camioneta enfrente de la casa de Eusebio y el viejo salió furioso. Se insultaron delante de todo el barrio. Antes de entrar otra vez a su casa, el viejo le dijo algo que varios escuchamos. Vos te vas a quedar sin nada. Así nomás, frío, sin gritar. La primera semana no pasó nada. La segunda comenzaron las desgracias. Una moto explotó dentro del taller por un supuesto corto eléctrico. Luego desapareció dinero. Pero eso apenas era el comienzo. Los clientes dejaron de ir. Motos perfectamente reparadas regresaban dañadas. Herramientas desaparecían. Y cada mañana encontraban tierra negra tirada frente a la entrada del taller. Mi primo empezó a obsesionarse. Barría la tierra todos los días, pero siempre volvía a aparecer. Una madrugada decidió quedarse escondido para descubrir quién lo hacía. A las 3 de la mañana vio algo. No alguien, algo. Me lo contó él mismo semanas después, temblando. Dijo que vio una figura agachada frente al taller. Pensó que era una persona echando basura. Pero cuando se acercó con la linterna, la cosa se levantó demasiado rápido. Tenía forma humana, sí, pero era exageradamente alta, flaca y estaba desnuda. La piel parecía negra como quemada. Mi primo dijo que lo peor eran sus ojos. Brillaban, no como un animal, como brasas. La cosa lo miró unos segundos y salió corriendo hacia el monte detrás de las casas, pero no corría normal, saltaba como un animal. Mi primo volvió pálido a la casa y juró que jamás había sentido tanto miedo. Mi tía quería llamar a un sacerdote. Él todavía insistía en que debía haber una explicación lógica, hasta que encontraron el pájaro. Era un gallo completamente abierto, sin órganos, enterrado bajo el piso del taller. Y cosida dentro del cuerpo había una foto de Diego. Esa misma semana empezó a enfermarse. No podía dormir, escuchaba voces. Decía que alguien caminaba sobre el techo de zinc todas las noches. Siempre a la misma hora, 3:13 am. Yo mismo lo escuché. Dormí en su casa una noche porque ya estaba paranoico. Y sí, los pasos comenzaron exactamente a las 3:13. Lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo arriba de nosotros. Diego agarró un machete y salió corriendo al patio. Yo fui detrás y no había nadie. Pero vimos algo peor. Sobre el techo había marcas húmedas, huellas, demasiado grandes para ser humanas. Y terminaron justo encima del cuarto de mi primo. Él empezó a llorar ahí mismo. A los pocos días dejó de comer. Se veía agotado, envejecido. Las ojeras le llegaban hasta las mejillas. Y comenzó a decir cosas rarísimas. Que soñaba con un perro negro parado junto a su cama. Que veía personas observándolo desde los árboles. Luego apareció el olor. Un olor horrible a carne podrida dentro de su habitación, pero únicamente ahí. Una noche fui a visitarlo y encontré todas las ventanas cerradas con clavos reales. Pregunté qué estaba haciendo y me respondió algo que todavía me da escalofríos. No quiere que duerma. Le pregunté quién. Él miró hacia la esquina oscura del cuarto y susurró: el que me manda Eusebio.
Yo pensé que estaba perdiendo la cabeza hasta esa madrugada. Dormía en un colchón junto a su cama cuando escuché un ruido húmedo. Abrí los ojos y vi algo agachado encima del pecho de Diego. No puedo explicarlo bien, pero parecía un hombre extremadamente flaco, pero demasiado largo. Los brazos tocaban casi el suelo, y la espalda se movía raro, como la de una araña. Y estaba oliéndolo. Literalmente oliéndolo. Sentí el cuerpo helado. La cosa giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía nariz, solo 2 agujeros. Y los ojos eran completamente blancos. Diego empezó a ahogarse debajo de esa cosa. Quise moverme y no pude. Era como estar paralizado. Entonces el animal sonrió. Sí, sonrió. Y salió corriendo hacia el rincón oscuro del cuarto. Pero no desapareció. Escuchamos claramente cómo algo trepaba a las paredes y luego corría hacia el techo. Esa misma madrugada llevamos a Diego con un curandero en una zona rural cerca de San Cosme y Damián. El anciano ni siquiera dejó entrar a mi primo enseguida. Primero tiró alcohol y rezó afuera de la casa. Después dijo, le mandaron un acompañante. Nos explicó que supuestamente algunas personas usan entidades para destruir lentamente a alguien y se alimentan del miedo, del sueño y de la desesperación. Dijo que si no rompían el trabajo rápido, Diego iba a morir. La limpieza fue horrible. Mi primo gritaba como si lo estuvieran quemando. Las velas explotaban y en un momento todos escuchábamos algo caminando fuera de la casa, rodeándola, despacio. El curandero nos ordenó no mirar por las ventanas, pero mi tío desobedeció. Y jamás olvidaré cómo quedó cuando volvió a sentarse. Blanco, temblando. Dijo que había visto una figura enorme parada entre los árboles, mirando directamente hacia la casa. La limpieza duró hasta el amanecer. Cuando terminó, el anciano dijo algo espantoso. Esto no lo hizo un brujo cualquiera. Le preguntamos qué quería decir y respondió, ese hombre ya no trabaja solo. 2 días después encontraron a Eusebio muerto, sentado en una silla dentro de su casa, y una expresión de terror tan fuerte que ni los policías querían acercarse. Lo peor fue que en las paredes encontraron cientos de dibujos hechos con carbón, todos iguales, criaturas altas, flacas, con ojos blancos, exactamente igual a la que vi encima de mi prima. Diego logró recuperarse con el tiempo, pero nunca volvió a abrir el taller, y hasta el día de hoy duerme con las luces prendidas, porque algunas noches todavía escucha pasos sobre el techo, siempre a las 3:13 de la mañana. Si te han gustado las historias hasta acá, por favor deja un comentario, un like, suscríbete, comenta, porque esto hará crecer el canal. Lo agradezco muchísimo. Y recuerden que pueden enviar todas sus historias paranormales e inexplicables al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com o al WhatsApp de las sombras +57 320 340 9811. Importante, un título descriptivo sobre qué trata la historia. Si es de brujería, si es de lugares abandonados, si es de fantasmas, etc. Para yo saber cómo clasificarlas. La historia que voy a contar ocurrió en una zona rural cerca de San Cristóbal. Y antes de empezar, necesito decir algo. Yo no creía en pactos, no creía en entierros, no creía en gente que trabaja para hacer daño. Hasta que vi morir a mi padrino. Y lo vi morir de una forma que ningún médico pudo explicar. Mi padrino, Ramón, era camionero. Pasaba semanas enteras viajando entre pueblos llevando mercancía. Era un hombre fuerte, grosero, de esos que se ríen de todo. Pero tenía un problema enorme, las apuestas. Debía muchísimo dinero. Una noche llegó desesperado a la casa de mi mamá buscando ayuda porque unos hombres lo estaban amenazando. Decía que si no pagaba pronto, lo iban a matar. Mi mamá quiso prestarle algo de dinero, pero él dijo algo rarísimo. Ya encontré otra solución. No quiso explicar más. Semanas después comenzó a tener plata de la nada. Pagó deudas, compró ropa nueva, hasta cambió de camión. Todos pensábamos que había conseguido un trabajo bueno, pero él cambió muchísimo.
Se volvió agresivo, no dormía casi y empezó a desaparecer durante las noches. Mi mamá decía que algo raro estaba pasando porque cada vez que Ramón visitaba la casa, los perros se escondían. Lloraban cuando él llegaba. Y había otra cosa, el olor. Siempre olía como a tierra mojada mezclada con velas apagadas. Una noche, mientras tomábamos cerveza afuera de la casa, le pregunté directamente de dónde estaba sacando tanto dinero. Él sonrió raro y me dijo: hay gente que sabe abrir caminos. Después agregó algo que todavía me da escalofríos: pero todo tiene precio. Yo pensé que hablaba de narcotráfico o algo así, hasta el día que encontré el cuarto. Ramón vivía solo en una casa pequeña al borde de la carretera. Una tarde fui a buscarlo porque no contestaba llamadas. La puerta estaba abierta y desde afuera sentí un olor horrible. No era basura, era algo peor, como sangre vieja. Entré llamándolo, no respondió. Entonces vi una puerta al fondo entreabierta. Nunca debí entrar. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por decenas de velas negras. Había figuras extrañas dibujadas en el piso, con algo rojo oscuro. Fotos de personas clavadas en las paredes, animales muertos dentro de recipientes. Un altar enorme, con un cráneo de cabra encima. Habían fotografías de nuestra familia, de todos, de mi mamá, de mi hermana, mías. Todas atravesadas con agujas. Escuché la voz de Ramón detrás de mí y casi me muero del susto. Estaba parado en la puerta mirándome fijamente. Nunca olvidaré esa mirada. Parecía enfermo. Los ojos rojos, la piel gris, las venas marcadas. Me dijo algo bajito: no debiste ver eso. Yo salí de ahí corriendo. Esa misma noche, mi mamá obligó a Ramón a contar la verdad, y lo hizo. Dijo que meses atrás conoció a un hombre en una carretera cerca de la frontera con Colombia, un brujo. Ese hombre le prometió dinero y protección a cambio de obedecer ciertas cosas. Mi mamá le preguntó qué debía ofrecer. Ramón se quedó callado muchísimo rato. Después respondió: primero, animales. Y comenzó a llorar. Un hombre que jamás vi llorar. Dijo que al principio todo parecía fácil. Le empezó a ir increíble. Siempre encontraba trabajo, dinero, gasolina barata, clientes nuevos. Pero luego comenzaron las exigencias. Escuchaba voces de madrugada, golpes dentro de la casa y sueños horribles con una figura parada al pie de la cama. Una figura alta con sombrero, sin rostro. El brujo dijo que no debía dejar de alimentarlo. Y pensé que estaba loco. Hasta la noche en que vimos esa cosa. Todo ocurrió durante una tormenta. Ramón llegó desesperado diciendo que venía detrás de él. Estaba empapado y temblando. Mi mamá quiso llamar a la policía, pero él gritó: no sirve de nada. Entonces se fue la luz. Toda la casa quedó oscura y escuchamos algo caminando afuera, pesado, lento, como botas arrastrándose en el barro. Ramón empezó a rezar llorando. Los pasos rodearon la casa, una vez, 2 veces, y luego se detuvieron justo enfrente a la puerta principal. Nunca he sentido un silencio tan horrible. Entonces tocaron. 3 golpes, lentos, pero no sonaban normales, sonaban huecos, como si quien golpeara tuviera madera en vez de manos. Mi hermana comenzó a llorar, mi mamá abrazaba un rosario y Ramón repetía: no lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Después escuchamos una voz afuera, profunda, ronca, que dijo: Ramón. No gritó, ni siquiera habló fuerte, pero toda la casa vibró cuando pronunció su nombre. Yo sentí ganas de vomitar del miedo. La voz volvió a hablar: me debes. Entonces los perros del barrio comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, y algo arañó la puerta, despacio, como uñas enormes. Ramón estaba prácticamente en shock. Decía que el brujo le advirtió que si intentaba abandonar el pacto, volverían por él. De repente escucharon golpes en el techo, fuertísimos, como si alguien enorme caminara encima de la casa. Mi mamá comenzó a rezar más fuerte, y entonces Ramón gritó, un grito horrible,
Se estaba agarrando el pecho. Cayó al piso convulsionando mientras miraba aterrorizado hacia la puerta. Yo juro por mi vida que en ese momento vi una sombra pasar debajo de la rendija. Una sombra larguísima. Como si alguien estuviera parado justo afuera. La puerta empezó a moverse sola. No como si empujaran, como si algo pesado respirara del otro lado. Y luego silencio total. Absoluto. La luz regresó segundos después. Ramón seguía tirado en el piso, muerto. Los médicos dijeron infarto fulminante, pero nadie pudo explicar por qué tenía marcas negras alrededor del cuello, como dedos quemados. Después del entierro fuimos a vaciar su casa y encontramos algo aterrador. Debajo del altar había una libreta llena de nombres, muchos nombres tachados, y junto al nombre de Ramón había una frase escrita: entregado. Quemamos todo esa misma tarde, el altar, las fotos, todo. Pero hay algo que jamás le contamos a nadie fuera de la familia. Esa noche, después de quemarlo todo, alguien golpeó la puerta de la casa de mi mamá. 3 veces, lento, exactamente igual que aquella tormenta. Mi mamá miró por la ventana y se quedó paralizada. Le pregunté qué había visto y nunca quiso responderme. Solo agarró el rosario y dijo: no era Ramón, pero venía buscando a alguien. La historia que voy a contar no me pasó a mí. Le pasó a mi hermana mayor en Santa Cruz de la Sierra. Y todavía hoy, cada vez que alguien menciona la palabra amarre, ella cambia de tema o se pone a llorar. Porque hay cosas que no deberían hacerse jamás. Y hay personas capaces de destruirte solo para no perderte. Mi hermana se llama Valeria y trabajaba en una inmobiliaria. Era bonita, sociable y tenía muchísimos pretendientes. Pero el peor error de toda su vida fue empezar una relación con un hombre llamado Mauricio. Al principio parecía perfecto, tenía dinero, era atento, la llevaba a restaurantes caros y mandaba flores al trabajo. Pero rápidamente se volvió controlador. No quería que saliera sola, le revisaba el teléfono, se molestaba si hablaba con otros hombres. Mi hermana terminó la relación después de casi 1 año y Mauricio simplemente no lo aceptó. La llamaba desde números desconocidos, le dejaba regalos fuera del apartamento, le escribía correos larguísimos diciendo que estaban destinados a estar juntos. Una vez apareció llorando en la portería diciendo que sin ella se iba a matar. Mi hermana le tuvo miedo desde ahí. Pero lo verdaderamente horrible comenzó unos meses después. Valeria empezó a actuar extraño. Primero fue algo pequeño. Decía que soñaba con Mauricio todas las noches. Después empezó a obsesionarse con él. Lloraba viendo fotos viejas, hablaba de llamarlo aunque decía odiarlo. Era rarísimo, parecía otra persona. Mi mamá pensó que simplemente seguía enamorada, pero luego mi hermana despertaba con moretones en las piernas. Encontraba tierra dentro de la cama y varias veces apareció cabello amarrado alrededor de sus almohadas. Cabello masculino. Ella dejó de dormir. Decía que sentía a alguien acostándose junto a ella en la madrugada y siempre despertaba exactamente a las 2:27 am. Una noche me llamó desesperada. Cuando llegué al apartamento estaba encerrada en el baño llorando. Me mostró el espejo empañado. Había palabras escritas desde adentro. No me dejes. Lo peor era un frío insoportable y había un olor dulce, demasiado dulce, como flores podridas. Esa misma noche escuchamos algo caer en la cocina. Fuimos a revisar. Todos los cajones estaban abiertos y sobre la mesa había una fotografía de Mauricio. Nadie sabía cómo llegó ahí. Mi hermana juraba que había botado todas sus fotos meses atrás. A partir de entonces, ella empezó a deteriorarse rápido. Dejó de comer, bajó muchísimo de peso, pasaba horas mirando la pared, hablaba dormida, no sonaba como ella. Varias veces mi mamá escuchó una voz masculina susurrando desde el cuarto mientras Valeria dormía sola. Una madrugada decidimos grabarla. Y todavía me arrepiento de haber escuchado ese audio. Primero se oía a mi hermana respirando dormida. Después comenzaba a murmurar. Pero de repente otra voz respondió. Una voz grave, lentísima, como si estuviera justo al lado de la cama. Decía:
ya casi vuelve conmigo. Mi mamá casi se desmayaba escuchando eso. Al día siguiente llevamos a Valeria donde una señora conocida por hacer limpias en las afueras de Cochabamba. La mujer apenas vio a mi hermana se persignó y dijo algo que nos dejó helados. A ella le amarraron con muerto. Yo jamás había escuchado esa expresión. La señora explicó que supuestamente algunas personas hacen amarres usando tierra de cementerio y restos humanos para obsesionar a alguien. Dijo que era peligrosísimo, porque lo que se llama no siempre se puede controlar. Mi hermana empezó a vomitar apenas comenzó la limpia, pero no era normal. Salía un líquido oscuro y espeso con olor horrible. La señora siguió rezando mientras barría el cuerpo de Valeria con hierbas. De repente se detuvo, miró abajo de la silla y sacó un paquete envuelto en una tela roja. Nadie entendía cómo llegó ahí. La mujer lo abrió frente a nosotros. Adentro había una foto de mi hermana, cabello, uñas, tierra negra y una pequeña figura hecha con cera, atravesada por alfileres. Mi mamá comenzó a llorar. La señora dijo que alguien quería controlar completamente su voluntad y luego preguntó, ¿quién es Mauricio? Sentí el cuerpo helarse porque jamás le habíamos mencionado ese nombre. Esa noche mi hermana pareció mejorar un poco, hasta que llegaron las llamadas. A las 2:27 a.m. sonó el teléfono fijo de la casa. Contesté yo. No hablaba nadie, solo respiración. Y después una voz masculina susurró, ella me pertenece. Colgué del susto. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, una vez y otra vez, hasta que desconectamos todo, pero los ruidos comenzaron dentro de la casa. Pasos en el pasillo, golpes en las paredes y algo arañando lentamente la puerta del cuarto de Valeria. Mi papá salió furioso pensando que era un ladrón. No encontró nada, pero sí vio algo, huellas húmedas, descalzas, que comenzaban frente al cuarto de mi hermana y terminaban justo en la cocina, como si alguien hubiera caminado dentro de la casa. Esa madrugada casi no dormimos, y cerca del amanecer escuchamos a Valeria riéndose sola en su habitación. Cuando entramos estaba sentada en la cama mirando la esquina del techo, sonriendo, pero no parecía ella. Entonces dijo algo con una voz completamente distinta. Ya vine. Mi mamá gritó aterrorizada y en ese mismo instante se escuchó un golpe brutal en la puerta principal, tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Mi papá agarró un bate y abrió de inmediato. No había nadie. Solo un ramo enorme de flores negras amarradas con cinta roja y una carta. Dentro solo decía, si no es mía, no será de nadie. Mi papá fue directamente a buscar a Mauricio esa mañana, pero ya era tarde. El hombre había desaparecido, abandonó el apartamento, el trabajo, todo. Nunca volvieron a verlo. Mi hermana tardó meses en recuperarse y aunque volvió a ser ella poco a poco, jamás quedó completamente bien. Todavía hoy despierta algunas madrugadas exactamente a las 2:27, con el olor a flores podridas llenando el cuarto y jurando que alguien se acuesta lentamente a su lado en la oscuridad. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. Déjame en comentarios cuál historia te gustó más y que las sombras te protejan o te encuentren.